Fui pensada y creada con amor. Soy el reflejo más perfecto de su mano. Soy diseñada para ser amada. Él me vistió con su hermosura. Estoy aquí con un propósito, para algo grande, mi destino. Tengo talentos y capacidades que solo Él depositó en mí. Soy capaz de vencer cualquier miedo y de llegar hasta donde me proponga, porque Él está conmigo. Somos guerreras de un amor que le dispara siempre a la dificultad. Somos las páginas donde se escriben las grandes historias. Somos mensajes dentro de botellas. La sal entre las lágrimas. Y banderas de felicidad. Tengo esperanza, fe y fuerza. Porque soy su hija. Porque soy mujer de vida. Estoy muy emocionada. Quería guardar la compostura y dije, me voy a presentar formal porque ya soy mamá, pero no puedo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué alegría. Me encanta ver caras reconocidas. Estuve aquí con ustedes hace ya 8 años y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, su fidelidad ha estado con nosotros aún en medio de las crisis. ¿Están de acuerdo, mujeres? Y el día de hoy justamente te voy a hablar de eso, pero antes de eso, para las que no me conocen, mi nombre, como ya lo escucharon, es Yay. En este viaje me acompaña mi esposo y la verdad es que agradezco mucho la invitación a toda la comunidad, a toda la mesa. Pastores, Tenit y Roy, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos, mujeres? Yo sé que ustedes vienen a este lugar a escuchar una palabra de parte de Dios. Yo vengo desde Tijuana y sé y creo de parte de Dios que Dios va a hablar a tu vida. Pero lo que yo voy a decir al final del día no va a tener impacto si el Espíritu Santo no está conmigo, y yo ya sé que Él está aquí desde antes, sé que han orado por este evento, todo lo que han preparado. Vean los centros de mesa tan hermoso, cada detalle, su mariposita, todo lo que está ahí ha sido preparado con amor, porque Dios las ama. Y este es un momento solamente para ustedes. Y saben que yo amo estar con mujeres en eventos de mujeres, porque puedo sentir el amor de Dios de una forma distinta cuando es entre mujeres. Y aparte siento como que todas nos conocemos, como que puedo platicarles y ustedes no van a decir nada, ¿verdad que no? Les puedo contar toda mi vida. En 2 días van a saber más que muchos que me conocen, yo creo, de toda la vida. Les vengo dispuesta a abrir mi corazón y que Dios hable lo que tenga que hablar, porque saben que las crisis tienen que tener un propósito. No está nada más ahí porque sí. Y a veces uno no las cuenta, no platica lo que le pasa, pero yo vengo lista y dispuesta para hablar lo que Dios me dijo que hablara. ¿Están listas ustedes también, chicas? Vamos a orar y poner este tiempo. Yo sé que ya hemos orado 2 veces, pero ¿qué tal otra tercera vez? No pasa nada. Sí, me acompañan. Entonces cerramos nuestros ojos. Dios, te damos gracias por la palabra que hoy tú tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar antes de nosotros. Gracias porque has llegado desde antes a este lugar, porque dice tu palabra que donde están 2 o más congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y nosotros creemos por esta palabra. Y en este momento yo oro que tu presencia descienda a este lugar y que desde ya tú empieces a tocar vidas y empieces a tocar corazones. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. Y bueno, el día de hoy mi primer plática es mi día 100. ¿Puedes repetir conmigo? Mi día 100.
Y mi día 100 habla acerca de una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una palabra emparentada etimológicamente con el verbo griego krinein, que significa originalmente separar o romper. La crisis para un griego antiguo es el proceso que sucede cuando se separa el grano de la paja. Y el grano es separado y la paja en este caso se desecha y no entra en crisis aquello que no está dando fruto. Y te quiero platicar poquito de mi día 100. Nosotros en nuestra congregación tenemos un devocional todos los días y leemos la Biblia en un año. Y entonces mi día 100 justamente cae en mi cumpleaños, que es el 10 de abril, por si alguien gusta tomar nota, 10 de abril. Y ese es el día 100 del devocional. O sea, tú vas leyendo, entras el 1 de enero y es el día 1 y te dan a leer Génesis tal y te dan Salmos. Sí saben de lo que estoy hablando, de estos devocionales, pero antes de eso yo quiero preguntarles, ¿hay personas que nos acompañan por primera vez? Todas son de casa, de iglesias, pero hay alguien, aquí tenemos a alguien, ¿ok? Wow, ¿está bien si les damos un aplauso? Bienvenidas otra vez. Bueno, les platico que un devocional es eso que uno hace todos los días para apartar un tiempo y leer la Biblia. Y entonces a eso nosotros, las cristianas, les llamamos devocional, ¿ok? Entonces estaba yo en mi día 100, que era el día de mi cumpleaños, y estaba en una crisis económica. Y te quiero platicar poquito mi contexto. Vengo de unos papás que mi mamá es maestra y mi papá es ingeniero agrónomo. Crecí, entiendo ahora como adulta, con muchos privilegios que uno de niño no se da cuenta. No te das cuenta si tienes crisis o si no, porque en realidad como te hagan sentir en tu familia, ¿verdad? Hay familias que con mucho viven en crisis de otros tipos que no son económicas, y hay familias que con muy poco no viven en crisis porque Dios les multiplica y estiran los frijoles y la carne y quién sabe cómo pasa, pero no se sienten esas crisis. O como niño al menos no te das cuenta. Yo no me daba cuenta, no tengo un recuerdo en mi memoria de alguna crisis. No recuerdo que alguna vez mi mamá me haya dicho, esta vez no se puede. Quizá ya profundizando en ese tema, me doy cuenta, por ejemplo, cuando era pequeña, que en alguna ocasión pedí la cocinita de la Barbie. No sé cuántas de ustedes tuvieron esos anhelos en su corazón, esos anhelos del mundo, donde había unos vasitos así de grandes, unos tenedores, o sea, eran cositas chiquititos. No sé, ¿alguna de ustedes, no me dejen sola, alguien jugaba con las Barbies? ¿Sí? ¿Sí se les antojaban esas cosas? Bueno, a mí se me antojaban mucho porque yo tenía una prima más grande que ella sí tenía esa cocinita. Entonces no me dejaban agarrar las cosas porque las iba a perder. Porque yo estaba más chiquita y decía, no, es que no hay que prestarle eso porque ella está más chiquita y las va a perder. Entonces yo quería esa cocinita, y ahora que lo recuerdo, en esa Navidad que pedí esa cocinita, mi mamá me compró, no sé también si aquí hay ferias como, y hay puestitos que venden accesorios como de Barbie, pero de madera. Sí, como hay unas salas como muy, ¿cómo les podemos llamar? Rústicas, y tienen así como peluchito en los sillones. Entonces no me llegó mi cocinita, pero me llegó una sala y me llegó un ropero. Un ropero de 2 puertas así súper grande para la Barbie. Y yo me quedé como, me dieron algo muy rústico, ¿no? Yo quería la cocinita elegante de la Barbie. Y en vez de la cocinita me llegó una cocinota como así con un pollo gigante. Yo decía como, aquí puedo meter a la Barbie adentro del horno, esto no me funciona. Pero más allá de eso, no, o sea, yo ahora entiendo que pues me compró eso porque estaba más barato, estaba en la feria, pero no tengo un recuerdo de que me hayan dicho, no se puede, ahorita no, espérate. Yo sé que algunas de ustedes probablemente les tocó padecer algunas cosas de estas,
sé ahora, entiendo como adulta que fue una bendición el tener papás que tuvieran estas carreras y que me pudieran dar en su momento lo que yo necesitaba. Te cuento este contexto para decirte que yo crecí de esta forma y aparte de eso, cuando ya fui adulta, por así decirlo, no me tocó trabajar tal cual porque saliendo mi carrera me fui a un instituto bíblico y luego me fui a una especialidad y luego me iba a viajar a Tijuana con mi hermano, vivía ahí y yo no aportaba para la renta, ni para la luz, ni para nada. Algunas ya les caí mal. Espérenme, tengo un punto con todo lo que les estoy contando. Y entonces se me va la vida, no sé cómo, llegué a mis 30 soltera y feliz sin pagar absolutamente nada. Pero llego a la edad adulta y me caso y digo, ¿qué es esto? Cuando llegan todos los recibos y digo, ¿qué? ¿Significa que yo los voy a pagar? Entonces, entre que pagábamos la luz, el agua, la despensa, que éramos inexpertos en la despensa y comprábamos un montón de cosas innecesarias que terminábamos tirándolas. Y luego yo le decía a mi esposo, ¿y luego qué nos queda? No, pues nomás esto. Y yo, ¿pero hasta cuándo? No, pues ya, o sea, entonces empezó a haber en mi corazón el sentimiento de decir, a mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió que así iba a ser esto, ¿no? Y pues me empiezo a acostumbrar porque pues así tiene que ser, o sea, era lo que había en ese momento. Mi esposo consigue otro trabajo, nos empieza a ir mejor, que el embarazo, que luego los que vivimos en frontera, que vete a aliviar al otro lado, ¿verdad? Aquí me entienden estos términos, ¿verdad? Y pues ahí andábamos juntando en la alcancía y gracias a Dios su mano nunca nos dejó. A pesar de mi inexperiencia en la edad adulta, de mi falta de persona consciente y administradora que fui, Dios siempre fue fiel, Dios siempre me sustentó, pero hace 2 años fue un momento muy crítico para nosotros, en donde mi esposo se quedó sin trabajo, tuvimos que cambiarnos de casa, las rentas son muy altas en Tijuana y era pagar depósito más un mes de renta y ya no estaba en donde estaba antes, que sentía yo que no podía ni respirar por pagar los recibos. Estaba un poco más acostumbrada, por así decirlo, a limitarme más, consciente, pero honestamente, amigas, o sea, yo decía como, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar este momento? Y algo en mi corazón me decía, apenas va empezando. Yo, esa voz no la quiero escuchar. Vete de aquí. Y quizás a ustedes les ha tocado pasar estas crisis, pero llegaba a este punto que yo sabía que podía hablarles a mis papás y decirles y quejarme y decirles, vengan y rescátenme. Pero no se podía, ya tienes 36 años. Ya rescátanos tú a nosotros, ¿no? Y ya no podía quejarme como antes me hubiera podido quejar. Entonces, pues tenía que estar ahí firme, orando, llorando, aguantando. En esta época, saben ustedes que las mujeres queremos oportunidades para ir a celebrar cumpleaños, ¿no? Y en esta época se acabaron los cafecitos con las amigas. Y qué hermoso es tener comunidad en estas temporadas. No les tuve que decir mucho a mis amigas, solo fue como, ahorita no hay para ir a los desayunitos de señoras, y empezaron a ir a mi casa. Los cumpleaños, pobrecitas, ¿no? O sea, su cumpleaños, mi cumpleaños, el de todos, ahí nos hacíamos chilaquiles, huevos, lo que fuera, pero ahí, y con una actitud, o sea, que decíamos, veíamos nuestros platos y siempre nos consolábamos diciendo, es que este desayuno en un restaurante, 500 pesos, estamos ahorrando. O sea, somos increíbles, ¿no? O sea, solas, si saben de lo que hablo, ¿no? Va uno a desayunar y ve su plato y dice, yo lo hubiera podido hacer 400 pesos. Y bueno, algo así pasaba en ese tiempo, desayunos en mi casa, no salidas. Y primero era mucho sufrimiento en mi corazón. Yo primero decía como, oh, esto me duele mucho. Pero después empecé a agarrar la onda y dije como, hay moneditas por toda mi casa.
Entonces de aquí soy. Empecé a juntar todas las monedas que me encontraba y empecé a hacer mis paquetitos de 10 pesos, que gordas les caía las de la tienda porque llegaba con mis paquetitos llenos de pegamento de la cinta. No sé si alguien tiene tienda y ya sabe de lo que estoy hablando, o han llegado con sus paquetitos y se les quedan viendo feo. Yo mandaba a mi hijo en eso de que está aprendiendo a ir a la tienda. Yo le decía: David, hágate por esto, ¿no? Lo mandaba ahí para que fortaleciera su carácter. Y decía: mamá, el del helado me dijo que ya no le andes trayendo estos paquetitos. Y yo: ay, el del helado, qué mal agradecido. Es una bendición del cielo. Pero entonces juntaba mis paquetitos y empecé a tomarle el lado bueno a las cosas. Pero ¿cuáles antojos? ¿Cuáles necesidades cumplidas? Antojos más que nada, porque gracias a Dios pues no nos faltaba la comida, ¿no? Simplemente yo sé que si le hubiera contado a mi mamá, ahorita me regañaría si le digo, pero no siempre había para carne o para pollo. Y era muy duro para mí como esas cosas, ¿no? O sea, yo decir como, ¿cómo les voy a dar algo de comer y no tengo? Y solamente Dios y mi corazón sabía lo que estábamos experimentando. Yo sé que si mis hijos crecen, ellos nunca van a darse cuenta que había una crisis, porque en realidad nunca nos faltó techo, nunca no perdimos el carro, a pesar de que había retraso tras retraso tras retraso tras retraso, y no les quiero seguir contando la cantidad de retrasos en los pagos, pero nunca llegamos a ese extremo de perderlo todo. Y era mi día 100, el día de mi cumpleaños, y yo estaba muy triste porque yo decía: Dios, quiero comprarme cosas, quiero disfrutar, pero no puedo. Y no es como que lleve una semana ni 2 meses, ya llevo años en esa situación y me siento muy mal, me siento muy sola. Y en el día 100 la palabra de mi devocional era: esfuérzate y sé valiente. Justo lo que tocaba ese día. Y sabes, hay crisis que nosotros pasamos. Tu crisis puede ser la más grande para ti y no se compara con la crisis de otra persona. A lo mejor para mí mi sufrimiento era muy grande, pero no se comparaba con el sufrimiento que alguien más estaba teniendo. Sin embargo, en mi vida era lo que estaba provocando esa crisis en mi corazón. Y hay crisis en tu vida que nadie te va a entender lo que estás pasando. E incluso si tú hablas con alguien, puede que te diga como: pero no está tan grave, no pasa nada. Como dicen todos los esposos: no te estreses, ¿verdad? O sea, porque yo en el estrés acá máximo y mi esposo tranquilo, durmiendo, roncando, y pues yo bendiciéndolo. Esas risas de acá fueron: que Dios les hable a esta mesa. Y esta palabra de parte de Dios para mí era un refresco a mi vida, era un renuevo a mi vida. Hay palabras que solamente van a venir de Dios. Y sabes, de pronto queremos usar la Biblia como el amuleto y decir: Dios, estoy sufriendo tanto, háblame. Y entonces agarramos la Biblia y Dios, donde caiga, ahí tú háblame, Señor. Y vino el jinete y se llevó, y el jinete detrás del amarillo, y tú: ay, no, Señor, no, Padre, no me oíste bien, Señor, háblame otra palabra más directa. Y el pueblo no entendía de Israel, y tú: ay, no, Señor, esta no. Y queremos que Dios nos hable así. Pero sabes, a veces en el hábito, no a veces, el hábito que tú creas de todos los días hablar con Dios, de todos los días buscar su presencia, de todos los días estar ahí, aunque no tengas ganas, aunque estés en medio de la crisis, aunque estés pasando por dificultad, pero tú dices: voy a leer mi Biblia. Voy a leer mi Biblia, voy a seguir leyendo su palabra, porque no se trata de tener una palomita en la aplicación, no se trata de decirle a tu líder: sí lo estoy haciendo. Se trata de que tú entiendes que la palabra de Dios es lo único que en momentos de dificultad te va a sostener. En tus crisis, en tus momentos en donde nadie más entiende el dolor que estás pasando, Dios sí lo entiende, Dios sí te ve, Dios sí te escucha. Y Dios quiere hablarte, que es lo más maravilloso.
Dios quiere, Dios puede y Dios está deseoso de hablar contigo. Pero a veces nosotras no amamos la palabra de Dios. No amamos tener un momento a solas con Dios. No tenemos nuestros tiempos devocionales. Ay, es que a mí me aburre leer la Biblia, es que yo nada más empiezo a leer la Biblia y me duermo. Es que para qué leo la Biblia si de todas maneras no cambio. Y miles de frases que podemos tener. Pero el día de hoy yo te animo a que si tú estás en medio de una crisis, tú hagas de la palabra de Dios tu sustento. Y fue solamente con su palabra, aferrándonos a su amor, a su misericordia y a su bondad, que Dios nos ha permitido. Ni siquiera me di cuenta cómo, cuándo fue que las cosas empezaron a cambiar, pero en medio de esta crisis financiera que estábamos pasando, quiero decirte verdades que nos sustentaron, no solamente su palabra, y una fue seguir sirviendo. Había ocasiones en que decíamos, es que está difícil, queríamos dejar lo que estábamos haciendo, pero en medio de todo eso sabíamos que el compromiso era con Dios y sabíamos que también estábamos viviendo consecuencias por nuestras decisiones como matrimonio. Porque sabes, cuando nos casamos, nada más nos casamos con un colchón y una tele. No teníamos el montón de cosas, ni siquiera ahorros. Ni mi esposo y yo como que nos casamos en fe, sin dimensionar todo lo que se necesitaba. Y sabíamos y entendíamos que parte de estar viviendo esa crisis financiera era porque no habíamos tenido cuidado de muchas cosas. ¿Qué nos llevó a esta crisis financiera? A orar antes de iniciar nuestros años, a planear nuestros gastos, a llevar registros semanales de nuestros ingresos, de nuestras salidas, de nuestros gastos. Hasta la fecha, semanalmente, tenemos registrado lo que gastamos y antes jamás lo hubiéramos hecho. En este proceso de crisis que pareciera una locura, pero justo en la crisis parece que te están pasando cosas malas y te siguen pasando más cosas malas, sin dinero, y llegué a pagar el agua de vecinos. Me equivoqué, en vez de pagar mi recibo, pagué el de otra gente, pagué de otras personas, pagué el agua, la luz y el internet en diferentes épocas. Yo no sé cómo es que mi esposo me sigue dejando el control de los recibos. Tengo una situación extraña. Pero en medio de eso, y yo decía como, no, 500 pesos, que se te van en una salida con los hijos, pero 500 pesos en una crisis es mucho dinero. Y ahí estaba hablando con personas desconocidas. Ay, señora, sí, le pagué la luz. Me regresa mi dinero, por favor. En la luz, en el agua, en el internet. O sea, fue una que yo decía como, es que no estoy peor porque no puedo. O sea, de que ya de plano no había, y luego yo parecía que cavaba más profundo, ¿no? Pero en medio de toda esta situación, Dios nos enseñó, Dios nos mostró, y no fuimos los mismos después de esta crisis. No sé si tú estás pasando estas crisis, pero no dejes de servir, no dejes tu compromiso con Dios, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar, no dejes a Dios, porque Dios no te va a dejar en medio de la crisis. Dios no te va a dejar. Y sabes, de pronto vemos esas crisis como cosas que en la Biblia no pasaban. Como que romantizamos las historias de la Biblia y se nos hacen tan bonitas las historias de la Biblia. Pero en la Biblia, las mujeres y los hombres de Dios que tú y yo admiramos también atravesaron por crisis. Y una de las personas, mujeres que atravesaron estas crisis fue Esther. Esther quedó huérfana, tuvo que guardar silencio acerca de su identidad. Fue amenazada de muerte junto con toda su nación. Su vida fue puesta en riesgo. Imagínate, esa sí era una crisis, ¿no? Alguien puede pensar como, ok, te están amenazando de muerte. Esta es una crisis. Eso que estaba viviendo era una crisis. Y el día de hoy yo te quiero hablar cómo enfrentar una crisis. Cómo enfrentar una crisis en medio de lo que tú estás pasando. Número 1, Dios. Dios en tu crisis. Dice la palabra de Dios
Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Isaías 43:2. Me llama mucho la atención porque dice, cuando pases. Quiere decir que el que tú y yo conozcamos a Dios no nos exenta de vivir momentos de llanto, no nos exenta de vivir momentos de crisis. No te conozco y no sé cuál es la crisis que el día de hoy estás atravesando. No sé si es una crisis relacional, de amor, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigas. No sé si es una crisis en tu salud, que te han dado un diagnóstico que quizá todavía ni siquiera estás lista para compartir. No sé si estás enfrentando crisis de pérdidas físicas, emocionales, financieras. No sé cuál es la crisis que estás enfrentando, pero sí sé cómo enfrentar esas crisis. Y en primer lugar es con Dios. Es con Dios, porque a veces las personas no te van a seguir el ritmo de las crisis. A veces las personas amamos tanto a las personas que están en crisis que decimos, ya no sufras, ya no llores, todo está bien. Hey, no estás tan mal. Mira, en mi caso, no te falta casa, no te falta comida, tus hijos tienen salud, alégrate. Sin embargo, cuando tú estás en medio de la crisis, solo tú sabes las cosas que te lastiman, que te duelen, esas cosas que a lo mejor te activan el sentimiento de llorar, el sentimiento de decir, me está doliendo mucho, Dios, me está doliendo mucho, y tú sabes que te sirvo, y tú sabes que te amo, y tú sabes que estoy disponible para ti, y sin embargo aquí estoy en esta crisis, y no tengo una semana, y no tengo un mes, va más de un año, y estás en una actitud un poco molesta, un poco desconcertada, porque no entiendes cómo es que te están pasando las cosas. Quiero decirte que a todas nos pasa. No quiero que te sientas de alguna forma descalificada porque estás viviendo una situación complicada. ¡Hey! ¿Cuántas de aquí hemos tenido crisis? Levanten la mano para darnos ánimo entre todas. Todas hemos tenido crisis y véanse, aquí están. Lo lograron, lo están logrando. Felices, contentas. A lo mejor con momentos de dificultad, pero aquí están, aquí han seguido. ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy Dios las ha mantenido. En primer lugar con Dios. Número 2, reconociendo la crisis. Sabes que a mí me daba muchísima vergüenza reconocer la crisis económica, muchísima vergüenza. Porque, como te mencioné, nunca había tenido una necesidad. Y sabes que yo no conocía a un Dios proveedor. Está bien loco porque tú en las crisis conoces la cualidad de Dios que te está tocando. Y en mi caso era un Dios proveedor. Porque sabes que yo tenía la teoría de quién era el Dios proveedor. Yo sabía que cuando no había, Dios proveía. Y escuchaba testimonios y esas historias de me llevaron una despensa a mi casa, me regalaron un carro, y yo decía, aquí nadie ha venido a tocarnos la puerta, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Pero cuando tú no reconoces una crisis, pues es que Dios cómo va a empezar a tratar esa crisis. Y a veces reconocerlas, te voy a decir una verdad, y es que cuando conocemos a Dios, de pronto nos volvemos de alguna forma orgullosas, pensando yo puedo, yo lo voy a lograr. Es que cómo me voy a exponer y cómo otras personas van a conocer este lado de mí, eso no está bien. Se supone que me debería de ir bien porque soy creyente, porque voy a la iglesia. ¿Cómo es que voy a expresar cómo me siento? Y entonces ser vulnerable ante la necesidad que estoy pasando. Pero la crisis te lleva a romper, como veíamos al inicio de la definición, a romper, se rompe, hay un rompimiento en tu vida.
Y ese rompimiento te lleva a no ser igual que como eras. Tú entras de una forma a la crisis y tú no vas a salir igual de esa crisis. Y si tú has pasado por crisis del color y del sabor y del tamaño que tú quieras, tú me vas a corroborar que tú no saliste igual, que tú no eres la misma. Después de lo que tú has vivido, tú no eres la misma de hace un año. Tú no eres la misma de hace un año si has estado experimentando las crisis. Tú no eres la misma, porque cambiamos, entramos en esos procesos en donde se separa el grano de la semilla. Y ese proceso duele, y ese proceso incomoda, y ese proceso rompe. Y en este proceso, que te cuento que para mí era muy difícil, de pronto me llegaban ofrendas y tocaba mucho mi corazón, pero al mismo tiempo no quería victimizarme, porque sabes, la crisis te puede llevar a victimizarte, a decir todo me pasa a mí, es que no me pasa algo peor porque no se puede, es que ¿por qué no le pasa a fulanita si es bien pecadora? Perdón, eso no. Pero empezamos a pensar cosas y en esa época pues abrí mi corazón con mi pastora y le tuve que soltar toda la sopa, porque luego te cachan, los pastores te cachan lo que andas ocultando. Y entonces mi pastora se sentó conmigo y me escuchó todo lo que tenía que decirle. Oraron. No lleves tu crisis tú sola. No creas que porque la estás llevando sola, eso te va a sacar más pronto. Háblala con las personas correctas. Con las personas correctas, di conmigo. ¿Cuáles son esas personas correctas que te van a ayudar a orar? Que no te van a juzgar, que van a estar ahí para cuando tú digas, yo ya no puedo, es mi día 100, ya no puedo, estoy en mi día 100, necesito que vengas, necesito que ores por mí, necesito una palabra de aliento, necesito un chocolate Hershey's de almendras, ahorita con caramelo, no de nuez, no de cacahuate, ven, ayúdame, ¿no? A veces no todo es espiritual, a veces la ayuda en medio de una crisis viene cuando tú ocupas dormir. Entonces le dices, ven y encierra a mi esposo y a mis hijos con candado. Que diga, ay, Dios mío, no oré lo suficiente. Ayúdame, necesito dormir, necesito bañarme en paz. Las mamás, ¿no? Con hijos chiquitos, ¿dónde están? Que ahorita no están con sus hijos, pero que ya les mandaron 10 WhatsApp. Amén, yo. Entonces, mujeres, en medio de esta temporada abrí mi corazón y se llegó la reinscripción. Y sabes, cuando tú piensas se acabó la época cara porque mis hijos dejaron el pañal, o la etapa escolar, reinscripción, cuota anual, útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya venía todo eso y yo estaba con la panza hecha un nudo, de que no podía, de que yo decía, no, la tarjeta de crédito, voy a tener que pedir más, y estaba muy estresada. Y en eso me mandan un mensaje y me dicen, ya, vas a dejar a tu niño en la escuela en la que estás, una persona que conocía por lo que estábamos pasando, y le dije, pues yo creo que sí, pero no le dije a profundidad que estaba con muchos nervios porque ya seguían muchos pagos. Y me dice, ya, y es que te quiero decir que yo te quiero pagar. Me da mucho sentimiento, pero no es de dolor, es de alegría y de saber cómo Dios tiene cuidado. Y me dice, yo te quiero pagar la reinscripción de tu niño a la escuela. Y aunque no era mucho dinero, estamos en un evento de mujeres y puedo llorar. Déjenme ser libre. Y aunque no era muchísimo dinero, para mí era importante esa cantidad. Y fue como derretirme y decir, gracias Dios, porque estoy conociendo un Dios proveedor. Que si no hubiera estado en crisis, yo te hubiera podido dar citas bíblicas, estudios bíblicos, prédicas, pero no es lo mismo que vivir y conocer al Dios que estás teniendo. Tú conoces en la crisis al Dios que sana, tú conoces en la crisis al Dios que provee.
Tú conoces en la crisis al Dios que liberta. Tú conoces en la crisis al Dios que acompaña. Tú conoces en la crisis al Dios que te levanta. Tú conoces en la crisis al Dios que ama. Tú conoces en la crisis al Dios que tú en teoría ya conoces, pero en la crisis se presenta. En la crisis se pone delante de ti. En la crisis tú tienes la posibilidad de encontrarte con la cualidad de Dios que justamente estás padeciendo. Y el enemigo nos quiere engañar y nos quiere decir, esto nunca se va a terminar, aquí vas a estar tú toda la vida. Sin embargo, Esther conoció a un Dios libertador. En medio de la crisis, el carácter de Esther fue tan forjado, tan transformado, tan cambiado, que de ser una joven que cuando vino esa mala noticia dijo, pues yo qué voy a hacer, o sea, no me han hablado, no han extendido el cetro para mí. En ese momento que dijo, yo no puedo, su tío Mardoqueo, su primo Mardoqueo le dice, Esther, ¿quién sabe si para este momento has llegado? El día de hoy yo te digo, mujer, ¿quién sabe si para este momento has llegado? Si en medio de esta crisis Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere llevar delante del trono del rey, y su cetro va a ser extendido en favor para tu vida. Pero nada de eso va a pasar si tú no reconoces la crisis. No, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Pero acabas de llorar, pero no pasa nada, no, yo estoy bien. Tus hormonas disparadas por todos lados. ¿Te has hecho exámenes? No, yo estoy bien. Y nos ocultamos haciéndonos fuertes. Pero el día de hoy yo te quiero decir, reconoce tu crisis, porque no puede empezar tu proceso si no hay un reconocimiento. Número 3, nuestro tercer punto, atravesándola. Una cosa es, con Dios se vive la crisis, reconozco esta crisis, atravieso la crisis. Dice Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Era importante que Esther atravesara ese momento, esa crisis. Pero para eso me llama la atención que la crisis se atraviesa. ¿Qué hizo Esther? Oró, ayunó, puso a toda la gente a orar y a ayunar por ella. Esta crisis tú la vas a atravesar, pero no te vayas sola. Dile a tus amigas, estoy en una crisis, ocupo que me ayuden a orar. Estoy en una crisis, ocupo que estén ahí al 100 y yo también voy a estar ahí para ustedes, ¿verdad? Número 4, permitiendo los cambios. Dice Romanos 5:3-5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas mujeres, no me digan yo por favor, en fe tenemos paciencia? ¿A cuántas nos encanta esperar? Somos felices y contentas. ¡Wow! Me encanta esperar. Soy la mujer más paciente en el universo, ¿no? Dice su palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y esta esperanza no nos defraudará porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Número 5, aferrándote a Dios. Salmo 119 dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Es lo que yo le digo a mi pastora siempre. Por favor, pastora, no se dé por vencida conmigo. Dios sigue trabajando en mí. Sigo aprendiendo, sigo creciendo. Número 6, accionando. Y seguimos en Esther, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Accionar. No nada más me voy a detener, no nada más la voy a reconocer. ¿Saben? Hay mujeres que se quedan ahí
La crisis ya pasó, la crisis ya se fue y las mujeres siguen ahí aferradas en la crisis. Ay, ¿hace cuánto te pasó eso? No, ya van como para 15 años ya. Ah, bueno. Accionamos en medio de la crisis, ¿no? Como Esther. Y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Ella obtuvo el favor del rey. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esther podía ser asesinada por el rey si el rey no la había llamado. Pero Esther estaba decidida a atravesar esta crisis. No la atravesó en sus emociones, no la atravesó diciendo, ahorita me va a escuchar. Ah, no, primero ayunó, primero oró. Pero vamos a ser honestas, amigas. Cuando tú estás en un problema, te dan muchas ganas de orar, te dan muchas ganas de adorar a Dios, te dan muchísimas ganas. Estoy desesperada por leer la Biblia. Mi pastor decía, a veces traen a Jesús como su llanta de refacción. Ni siquiera va adelante, ni siquiera es su chofer, lo llevan atrás en la llanta para cuando venga un problema, nada más ahí lo quieren. Jesús, ven y resuélveme. Jesús, ven y haz. Ay, Jesús, ya por último, pues vengo a ti porque ya viste que no se arregló nada de lo que hice ahora. Y pues ya vengo a ti, ¿no? Después de las 25 personas que fui antes, pero ya ahora sí ya te toca a ti el turno. Y ahora sí me puedes ayudar tú, Jesús. Tenemos que saber accionar ante el rey. Número 7, aprendiendo. Dice Salmo 119, creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio. Dame conocimiento. ¿Sabes que me di cuenta que a veces uno cae en las mismas crisis porque no apruebas la prueba que te toca enfrentar en la crisis? Y volvemos a entrar al mismo círculo. Pero dice su palabra, enséñame el buen juicio, dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Y el día de hoy yo te quiero recordar estas verdades, porque en medio de la crisis uno las olvida. La verdad número 1 es que la crisis no durará para siempre. ¿Sí o no? Cuando estás en medio de la crisis tú dices, este dolor es infinito. Esto no se va a acabar nunca. La crisis no se abraza. No es mi enfermedad, no es mi diagnóstico, no es mi dolor de cabeza, no es mi situación terrible. Porque sabes, ahí muchas veces nos victimizamos y empezamos a abrazar temporadas que solo son eso, temporadas, solo son un momento. Pero yo entiendo, el dolor es tan fuerte en nuestra vida que se nos complica salir de esos lugares de oscuridad, ¿sabes? En siguiente lugar que te quiero recordar es que la crisis va a llegar. Tú ahorita no estás en una crisis, qué bueno, pero va a llegar. No es mala onda la que te estoy diciendo, ¿eh? Y a veces hay mujeres que sin crisis no viven en paz porque va a llegar la crisis. Me ha tocado mujeres que me dicen, es que todo está bien. Y yo, wow, gracias a Dios. No, pues es que me preocupa que todo esté bien porque en cualquier momento algo va a estar mal. Y veo a mujeres que están emproblemadísimas y las veo bien felices. Digo, oh, wow. O sea, la actitud lo cambia todo. Hay mujeres que no tienen crisis y tienen miedo porque llega una, y hay otras que están en la crisis a todo lo que da, sudando la gota gorda, y están confiando en Dios en qué va a pasar. Y al final del día las crisis pasan.
aunque pareciera que duran para siempre en el momento del dolor, de la tragedia, ¿no? Pero al final las crisis pasan. No eres la crisis, no eres la crisis. Cuando estamos en ese momento de dolor, no sé si me pueden ayudar a quitar esta. Cuando estamos en el momento del dolor, muchas veces pensamos, soy la crisis económica, soy la crisis de salud que estoy padeciendo, soy eso, ¿no? Pareciera que queremos abrazar ese momento. Y la crisis no se creó para destruirte, sino para separarte y moverte a otro lugar. Gracias. Yo nomás quería pasar por aquí, sentir, a ver qué se siente. Dije, que me quiten esto porque me pica, siento que no puedo predicar bien. La crisis no se creó para destruirte, sino se creó para separarte y moverte a otro lugar. ¿Qué hacer en la crisis de alguien más? Solamente quiero, ya te dejé toda temerosa cuando te dije que la crisis va a llegar, pero quiero nomás ahí darte paz. Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Dios se va a presentar de formas que nunca se ha presentado. Y tú vas a superar esa crisis. Y vas a salir transformada y mejorada. Cuando pases por las aguas, no tengas miedo. Dios está contigo. ¿Qué hacer en la crisis de alguien más? Porque sabes, uno a veces tiene muy buena intención, pero a veces por andar con buenas intenciones, amigas, acabamos bloqueadas en el Facebook. Ay, no te preocupes. Y luego, es que me dijo que no me preocupara y eso me preocupa. O sea, ¿qué hacer? Si hay alguien que está en crisis, amar, escuchar, orar, acompañar y respetar. Eso es mucho, son muchas palabras en una sola frase. Porque a veces cuando alguien nos está contando su crisis, uno quiere resolverle, como los esposos. Yo le pedí permiso a mi esposo para contar muchas cosas, esta no. Eso se me acaba de ocurrir ahorita. Pero siempre, este es un absoluto. Mis líderes me dicen, no digas siempre y nunca, pero este es un siempre. Siempre que yo le cuento un problema a mi esposo, él siempre tiene una solución a la causa. Pero él ya aprendió y dice como, ya sé que no te tengo que resolver. Gracias Dios. Gracias Dios por las reuniones de matrimonios que nos han orientado e inspirado. Porque esa es la labor que a veces tiene el hombre, ¿no? Resolver. Y cuando a veces viene alguien y te cuenta su problema, tú luego empiezas 3 puntos para que salgas de ese problema, ¿verdad? Número 1, lo que yo hice. Y número 2, y número 3. Y la otra persona a lo mejor no quiere que tú le resuelvas, pero sí quiere que tú la escuches. Es importante amar. Nunca he escuchado a alguien que se queje porque es amado. Nunca he escuchado tampoco que un bibliazo cambie a las personas. En medio de una crisis, a veces uno quiere llegar con la Biblia y decirle, pues por pecador que eres, te está pasando todo eso. Lee la Biblia. Y nunca he escuchado un testimonio que digan, un día alguien me dio un bibliazo y desde ese momento fui transformado. Había un motivo por el cual yo no tenía que ir hasta adelante. Así es Dios, fíjense. Te pone límites para que no cruces ciertos lugares, ¿no? Amar, escuchar, orar. Hay alguien que está en crisis y tú sabes, ora por esa persona. Justamente ahorita quizás se te viene a la mente alguien que está en crisis, por esa persona. Acompañar. A veces no es seguir platicando de la crisis porque las cosas no cambian de un día para otro, pero acompaño. Estoy ahí, estoy presente. Le llevo un café de olla. Respetar los procesos de cada quien. Respetar los procesos de cada quien. No menosprecies la crisis que estás viviendo. No menosprecies el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. No menosprecies lo que Dios ha hecho ya contigo. Tú no eres igual que hace 8 años que yo vine aquí. Yo no soy igual. Sabes, yo tenía tanta teoría y yo siempre le digo a mi esposo, yo era tan buena cristiana hasta que me casé contigo.
porque ahí empecé a convivir. Cuando yo estaba yo sola, yo era bien buena onda conmigo misma. Y nada más me casé y empezaron los problemas que del egoísmo, que del esto es mío, esto es tuyo, aquí gano yo, porque abogada, pues se me acabó lo abogada, amigas. Ahora me someto. Pero pregúntenme cuántas crisis me han tocado vivir para llegar a ese punto. Porque uno cree que se casa y todo va a estar bien porque son cristianos los dos. Y a las solteras están allá en su clase, por eso puedo hablar libremente de este tema. ¡Cásense! Pero todos necesitamos la guía de Dios. Vamos aprendiendo. Eso es lo maravilloso de Dios. Que con Dios vamos aprendiendo, que con Dios no nos quedamos iguales, que con Dios las crisis tienen propósito. Porque te voy a decir algo. Las mujeres que no conocen de Dios también atraviesan crisis. Pero ellas no han entregado su vida a Dios y no saben que Dios está listo para atravesar las crisis con ellas. Tú no tienes por qué atravesar la crisis tú sola. Dios está listo para atravesar esa crisis contigo. Y sabes, quiero cerrar con esta analogía que me encantó, y es acerca de la crisálida. La crisálida es el momento cuando la oruga entra en este momento que se va a transformar y entra como en esta capsulita, ¿sabes? Y eso se llama la crisálida. Es cuando tú no te das cuenta, pero la oruga se encierra y queda inmóvil, como atrapada. ¿Sí o no? Cuando estamos en una crisis, tú y yo nos sentimos como atrapadas, como que no avanzamos. Como que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, pero tú y yo estamos inmóviles, sin poder movernos, a veces hasta físicamente. A veces hay una profunda tristeza en nuestro corazón que nos impide movernos, que nos impide ser las mismas que éramos antes, que nos impide reírnos como antes nos reíamos, que nos impide disfrutar de las cosas que antes disfrutábamos, y estamos como las orugas ahí adentro de esta capsulita. Pero ahí en la crisálida hay una transformación invisible. Desde afuera parece que no ocurre nada. Si tú todos los días pasas y ves ahí la capsulita, te desesperarías, como yo ahorita que no podía decir desesperada. Y dirías como, ay, no tiene nada, ¿qué tiene esa cosa? ¿Qué es? ¿Tiene algo vivo? Y le moverías a lo mejor, porque se ve como que no está pasando nada. Desde afuera parece que no ocurre nada, pero adentro la oruga se deshace y se reconstruye. Hay crisálidas en tu vida en las que quizá nadie ve la transformación que está pasando en ti, pero te estás deshaciendo totalmente. Pero ¿qué crees? Con Dios te estás reconstruyendo también. En una crisis, aunque no se note, se están rompiendo estructuras internas, creencias o hábitos para dar lugar a algo nuevo. Yo no hubiera aprendido situaciones financieramente hablando si no hubiera vivido esta crisis. Yo no sé si esta crisis me enseñó mucho más que clases de administración. Yo no sé todo lo que esta crisis tuvo que romper en mí. No sé si me pueden apoyar, por favor. No sé todo lo que la crisis produjo, porque yo puedo ver muchas cosas que la crisis hizo en mí, pero ¿sabes qué? Hay cosas que ni yo me doy cuenta que la crisis me movió, que la crisis me transformó. Pero en medio de estas crisis se rompen cosas en nuestra vida, y el rompimiento nunca fue tan divertido. En las crisis, en las crisálidas, hay un esfuerzo para salir. Si tú tienes enfrente una capsulita, una crisálida, tú empiezas a ver cómo la ya mariposa, ya no oruga, ya mariposa, está esforzándose por salir.
y ves cómo levanta sus antenitas, sus patitas y empieza a sacar sus alas. Y es tan desesperante, porque aparte pues no somos pacientes, ¿verdad?, para ver el proceso, pero tú dices como, ay, ya, que se apure, tanto tiempo que estuvo adentro de esa capsulita, le voy a ayudar, voy por una navajita para ayudarle. Y si tú abres la crisálida, ¿sabes qué pasa? Pues tú le cortas el proceso a esa mariposa y tú la puedes ver y, ay, mira, sí está bien, abrió sus alas, empezó a volar, pero unos segundos y se cae y se muere. ¿Por qué? Porque el proceso era necesario para que sus alas se fortalecieran, para poder volar. Es que no nos gustan los procesos. Queremos que alguien con una navajita, así nos imaginamos a Dios. Dios, es que no podrás tú adelantar el proceso. Dios, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada sacarme de donde estoy. Queremos la navajita de Dios en nuestra crisálida, rompiéndonos. Queremos que rápido pase, queremos rápido salir con nuestras alas, pero el proceso es necesario. El proceso te va formando, el proceso te va forjando, el carácter se va formando. Y sabes lo que con Dios, la diferencia que sucede entre vivir un proceso con Dios y sin Dios es que todas las mujeres después de las crisis salen y después de las crisis son transformadas, pero no todas las transformaciones son para bien. Hay mujeres que entraron a una crisis sintiéndose, no sé, amadas y pasaron por una situación de engaño y salen de esa crisis, pero ahora salen con un corazón amargado, con tristeza profunda, sin amarse, sintiéndose poca cosa, o les tocó vivir alguna situación complicada y sin Dios salen de estas crisis, pero no salen igual. La bendición tuya y mía es que cuando conocemos a Dios podemos salir de estas crisis transformadas, pero una transformación para nuestro bien, una transformación como la que estuvo Esther, esa transformación que de no animarse a hacer nada pasó a ser una mujer que estuvo lista para orar, lista para ayunar, porque a veces pensamos, es que yo no soy lo suficiente valiente como la predicadora, como la pastora, como la conferencista, yo no tengo esas fuerzas. Quiero decirte que sí las tienes. Sí tienes esa fuerza, sí tienes esa voz, sí tienes ese carácter, pero necesitas ser formado. A lo mejor Esther decía, es que yo no tengo lo suficiente para pararme delante del rey. Es que a mí el rey no me ha hablado. Esther, tienes que crecer. Y la vida adulta duele, y crecer duele, y romperte duele, y la crisálida duele. Abrir tus alas y salir duele, no está fácil, nadie te va a ayudar. Es un proceso en el que tú, aferrada con Dios, aferrada a sus promesas, o aferrada a su palabra, vas a pasar ese proceso. No es un proceso fácil, es que no te quiero mentir, no te quiero decir, hey, con Dios tu vida se va a facilitar. Lo que te quiero decir, hey, con Dios tu vida va a ser transformada y va a ser llevada a más. Eso es lo que te quiero decir. Te va a costar, te va a doler, pero vas a salir diferente. La crisis quisiera que no la pasaras, pero es necesario. No quisiera que mis hijos sufrieran, pero yo sé que van a pasar situaciones complicadas. Pero ahí vamos a estar, papá y yo, para decirles, Dios está contigo, aún en los momentos de dificultad. Esos momentos en donde con lágrimas sembraste. Esos momentos que hubieras querido decir, no hubiera querido que me pasara. Quisiera regresar el tiempo y no haber sufrido todo eso. Quiero decirte, ese proceso no se sale de los planes de Dios para tu vida. No fue que algo vino y le sorprendió y dijo, wow, este proceso no lo vi venir en la vida de mi hija. No, Dios sabía que ese proceso iba a llegar a tu vida, pero te ha dado las herramientas. Ahí está su palabra, ahí está la oración, ahí está el compañerismo, ahí están tus amigas listas, dispuestas. Te ha dado las bases y el fundamento para que como mujer te levantes. Y si antes nunca hubieras pensado que ibas a ser capaz de levantarte y de cambiar
hábitos, de cambiar creencias, de cambiar pensamientos. La crisis te obliga y ya no eres la misma de antes. Ahora te levantas y dices: antes lo quise hacer en mis fuerzas y fracasé, pero ahora me pongo detrás del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Espíritu Santo, yo camino contigo. Espíritu Santo, la crisis se ve difícil, la crisis me da miedo. ¿Qué tal que el rey no me extiende el cetro? Pero yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a buscar la gracia y el favor de Dios. Voy a hacer lo que tenga que hacer, Dios. Mi carácter va a ser formado, mi carácter va a ser forjado, mi voz va a ser escuchada, porque me voy a levantar, voy a ir, voy a reconocer mi crisis, voy a levantarme enfrente de ella, le voy a ver a la cara y le voy a decir: estoy lista. ¿Quieres pelear? Voy a pelear. Voy a pelear orando, voy a pelear ayunando, voy a pelear con el favor y la gracia que Dios me ha dado. No voy a abrazar la crisis. Crisis, eres una mentira, tú no duras para siempre. Vas a pasar, mujer, vas a cambiar, vas a ser transformada. Y ese momento de la crisálida solamente va a dejar en ti una mujer transformada. Y lo que con lágrimas sembraste, con regocijo cosecharás. No porque todo esté perfecto y todo esté bien y no haya problemas en tu vida, sino porque vas a aprender que aún en medio de la dificultad hay alguien que está contigo, que se levanta y te dice: no estás sola, hija. Aquí estoy, yo voy contigo, yo peleo contigo, yo voy delante de ti. La crisis duele, pero te va a transformar. Tu carácter va a cambiar y en el nombre de Jesús tú vas a tener la victoria. Ponte de pie en esta noche. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque nuestra victoria va a llegar. Si tú aún no tienes esta victoria, esa victoria va a llegar. Milagros vamos a ver. Viene ya mi victoria. Milagros vamos a ver. Pero tienes que creerlo, porque yo no puedo creer por ti la promesa que Dios tiene para tu vida. Créela tú, aférrate tú. Porque en esta vida todo cuesta. Pero vale la pena. Vas a conocer a Dios en cualidades que nunca antes tú habías conocido. ¿Cuántos queremos conocer a Dios de formas directas? Cierra tus ojos ahí conmigo. Dios, te adoramos y te bendecimos. Eres bueno, Señor. Eres grande y misericordioso. Y en esta hora, ¿sabes? Te voy a invitar que ores por la que está a un lado de ti. Oramos por la crisis de alguien más, porque tú ya conoces mi crisis. Por tu fidelidad. Toma el control, Dios. Toma el control de la Ya crisis de estoy esta persona, listo Señor. para hacer tu voluntad. Ora por valentía para esa mujer. En el nombre La de cruz Jesús. delante, Oramos por mi valentía. esperanza eres Oramos que te Dios. levantes. Y en ti, mi En el nombre de Cristo, Jesús. ya Tú viene avanzas. lo mejor. Tú avanzas. Tú te pones delante de la crisis. Derrama tu presencia, Dios. Gracias, Dios. ¿Por qué no adoramos juntas? Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia hoy. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Que tú digas: sí, estoy pasando una crisis, pero hoy yo no soy la misma. Yo he cambiado. Dios está trabajando en mi vida. Ha dolido, pero ha valido la pena. Mujeres, abracen esta palabra, que no sea una emoción. Ustedes que se vayan creyendo y abrazando la victoria y la promesa de Dios para sus vidas. Que Dios me las bendiga.